Zombie Reddit, la historia de hoy es: Atrapé a mi esposa con su entrenador del gym en un motel. Lo que confesó mi madre después arruinó 2 familias. Llevo casado con mi esposa Susie 4 años y medio, y hasta hace poco todo era genial. Siempre nos comunicamos muy bien y nuestra relación se fue haciendo más fuerte con el tiempo. Como en todas las parejas, a veces teníamos desacuerdos, pero nada serio. Aprendimos a respetar nuestros espacios y opiniones. Una de las cosas que más me gustaba de nuestro matrimonio era lo unidos que estábamos. Manteníamos una vida íntima muy activa y saludable. También teníamos la costumbre de salir todos los viernes, sin falta, aunque estuviéramos ocupados. Era algo que los dos esperábamos con muchas ganas. En cuanto al trabajo, yo pasaba muchas horas en la oficina para mantener la casa, especialmente porque Susie llevaba casi 2 años sin trabajo. Cuando perdió su empleo, lo admito, fue complicado. Tuve que hacer horas extra y me sentía agobiado por tener que pagar todos los gastos yo solo. Hubo momentos en que me preocupaba si podría aguantar la presión económica, pero por suerte mi esfuerzo dio resultado, y ahora estamos mucho mejor económicamente. Susie intentó varias veces encontrar trabajo pero siempre la rechazaban. Con el tiempo, se adaptó a ser ama de casa. De vez en cuando hacía algunos trabajos freelance, pero no ganaba mucho dinero. Como no teníamos hijos, Susie se dedicaba principalmente a las tareas del hogar, como cocinar y limpiar. Se esforzaba mucho en mantener la casa ordenada, aunque también pasaba bastante tiempo viendo series en la tele. Yo siempre la animaba a salir más, ya fuera para ver a sus amigos o para apuntarse al gimnasio y hacer ejercicio. Pero casi nunca aceptaba mis sugerencias. Por llevar una vida tan sedentaria, Susie fue subiendo de peso con los años. Quiero dejar claro que esto nunca me molestó. La amaba sin importar su peso, y para mí seguía siendo la persona maravillosa y cariñosa de la que me enamoré. Me aseguraba de que ella lo supiera. Sin embargo, una noche cuando llegué del trabajo, encontré a Susie muy angustiada, llorando en el suelo. Corrí a consolarla y le pregunté qué pasaba. Sin decir nada, señaló un montón de ropa tirada por el suelo, que había sacado con rabia de su armario. Entre lágrimas me dijo que ya no le quedaba nada de su ropa. Me confesó que ni siquiera se reconocía en el espejo por lo que había engordado. Intenté consolarla como pude, asegurándole que seguía siendo la misma mujer increíble con la que me había casado, y que su peso no cambiaba nada. Le sugerí ir juntos de compras para conseguirle ropa nueva que le quedara bien y la hiciera sentir mejor. Solo quería ayudarla a sentirse mejor, pero mi sugerencia tuvo el efecto contrario. En lugar de sentirse apoyada, Susie se alteró más. Empezó a llorar con más fuerza, diciendo que yo no la entendía para nada. Me dijo que no quería comprar ropa más grande porque sería como rendirse. No quería aceptar que había subido de peso. Me sentí muy mal por ella esa noche. Verla tan afectada por su peso me hizo darme cuenta de que el problema iba más allá de la ropa o el aspecto físico. Era sobre cómo se sentía consigo misma. Queriendo ayudar, le sugerí con cuidado que reconociera el aumento de peso para que pudiéramos enfrentarlo juntos. Le propuse que empezáramos a levantarnos temprano para salir a correr juntos. No era solo por el ejercicio, quería mostrarle que éramos un equipo, y que estaba completamente dispuesto a apoyarla. También le mencioné que podríamos dejar de comprar snacks poco saludables como papas y galletas cuando fuéramos al supermercado. Sabía que eran sus favoritos, así que pensé que si los dos cambiábamos a comidas y snacks más sanos, le sería más fácil mantenerse por el buen camino. Al principio Susie dudaba, se notaba que no estaba muy convencida y era comprensible. Era un gran cambio y ya se sentía vulnerable, pero después de un tiempo y con algo de ánimo, aceptó intentarlo. Durante los últimos 10-11 meses, cambiamos completamente nuestro estilo de vida. Al principio fue difícil para los dos, especialmente para Susie. Tuvo que acostumbrarse a una rutina totalmente nueva de madrugar conmigo y hacer ejercicio cuando antes no lo hacía. Pero poco a poco las cosas empezaron a funcionar. Según pasaban las semanas, Susie encontró su ritmo, y me sorprendió su determinación. Podía ver cómo recuperaba su confianza mientras se volvía más activa, y empezaba a tomar decisiones más saludables con la comida. Hace unos 2 meses, dio un gran paso y se apuntó al gimnasio para empezar ya a entrenar con pesas. Por desgracia, con mis largas horas de trabajo no podía acompañarla, pero eso no importaba. Lo importante era que ella había dado este paso por sí misma, y no podía estar más orgulloso de su decisión. Estaba más fuerte, más sana, y lo más importante, más feliz. Poco a poco la vi convertirse en alguien mucho más sociable y segura de sí misma. Empezó a salir más, hizo nuevos amigos en el gimnasio, e incluso comenzó a experimentar con su aspecto. En muchos sentidos, se había convertido en la mejor versión de sí misma, y estaba muy orgulloso de mi esposa. Cuando me ascendieron en el trabajo, quise celebrar este logro con ella.
Con el ascenso venía más estabilidad económica y estaba emocionado por nuestro futuro, así que planifiqué una noche especial, esperando que fuera memorable para los dos. Durante la cita, mencioné algo que siempre había sido parte de nuestros planes a largo plazo: formar una familia. Con el ascenso, sentía que era el momento perfecto. Le dije a Susie que ahora, más que nunca, estábamos en una buena posición económica, y era el momento adecuado para intentar tener hijos. Pensé que se alegraría, especialmente porque este había sido nuestro plan desde siempre, y lo habíamos hablado muchas veces. Pero en cuanto lo mencioné, noté un cambio en su actitud. Se quedó callada, lo cual era raro, sobre todo porque siempre me había dicho lo mucho que quería ser madre. Seguí hablando sobre cómo este ascenso era un paso hacia nuestro sueño de ser padres. Estaba emocionado, e incluso le dije que cuando estuviera embarazada, haría cambios en el trabajo para reducir mis horas, y poder estar más presente en casa y ayudarla con todo. Estaba totalmente comprometido a ser un padre y esposo más presente. A pesar de mi entusiasmo, Susie no parecía compartir los mismos sentimientos. Su expresión se volvió más triste mientras hablaba, y se mantuvo inusualmente callada. Al ver la tristeza en su cara, supe que algo no iba bien. Preocupado, le pregunté qué pasaba, queriendo entender qué pensaba. Entonces Susie me reveló que tenía dudas sobre tener hijos. Me sorprendió mucho. No era lo que esperaba oír para nada. Me dijo que simplemente no era el momento adecuado para tener hijos, y que deberíamos disfrutar de nuestra juventud y libertad al menos unos años más. Intenté preguntarle las razones específicas por las que se sentía así de repente, pero no quiso explicar más. Aunque estaba algo desanimado, le aseguré que estaba dispuesto a posponer nuestros planes por ahora, y que podríamos hablar de esto más adelante. Durante el resto de la noche, seguimos hablando de otras cosas. Pensándolo ahora, me doy cuenta de que debería haberla animado a que me contara lo que realmente pasaba por su cabeza. En ese momento, creí que estaba respetando su espacio al no insistir con el tema, pero mirando atrás, ahora veo que esta fue la primera señal de que algo empezaba a ir mal en nuestro matrimonio. En las semanas siguientes a nuestra conversación, noté que Susie empezó a alejarse de mí. No fue de golpe, sino un cambio gradual. Pequeñas cosas empezaron a cambiar en nuestra relación. Por ejemplo, Susie dejó de cenar conmigo todas las noches como solía hacer. En cambio, cenaba más temprano y luego pasaba la mayor parte de las noches en la cama, pegada al teléfono o viendo la tele sola. Susie empezó a saltarse nuestras citas de los viernes, algo que siempre había sido una prioridad. Cuando le pedía que lo reprogramáramos para pasar tiempo juntos, me decía que ya había hecho planes con sus nuevos amigos del gimnasio, y no quería cancelarlos. Entendía que su nueva vida social y confianza eran importantes para ella, así que intenté ser lo más comprensivo posible. Pero al mismo tiempo, era difícil no sentirme herido por la distancia cada vez mayor entre nosotros. Las cosas empeoraron cuando una noche, mientras estaba con sus amigos, Susie había salido como de costumbre, y normalmente volvía antes de las 11. Y si se retrasaba, siempre me avisaba por mensaje. Pero esta vez, el reloj seguía avanzando y ella no llegaba a su hora habitual. La llamé sobre las 11:30, solo para ver si todo iba bien, pero la llamada fue directa al buzón de voz. Se estaba haciendo tarde y no podía dormir, así que me quedé despierto, esperando oír la puerta abrirse o al menos recibir una llamada suya. Entonces, finalmente, sobre la 1:30 de la madrugada, sonó el timbre. Prácticamente salté de la cama y bajé corriendo las escaleras. Cuando abrí la puerta, lo que vi me dejó helado. Susie apenas se podía mantener en pie, olía mucho a alcohol y se apoyaba en un hombre para no caerse. Había más gente alrededor. Los invité a pasar cuando me di cuenta de que eran las personas con las que solía salir. El hombre que ayudaba a Susie a caminar la dejó con cuidado en el sofá, donde se quedó dormida inmediatamente. Estaba confundido y preocupado, mirando a mi esposa, así que pregunté qué había pasado. Una de las chicas se acercó y explicó que habían celebrado más de la cuenta esa noche, ya que era su cumpleaños, y que Susie había bebido más de lo normal. Me sorprendió oír esto ya que mi esposa nunca bebía más de una copa de vino conmigo. La chica siguió diciendo que no había motivo para preocuparse, y que se habían asegurado de traerla a casa sana y salva, junto con su teléfono y bolso, que me entregaron. Agradecí su gesto, pero ver a Susie en ese estado, tan diferente a como era normalmente, me inquietaba. Mientras miraba al grupo de personas en mi sala, rápidamente me di cuenta de que todos eran mucho más jóvenes que Susie y yo. Nunca los había conocido antes, y pregunté si estaban en sus primeros 20 años. Todos asintieron. Uno de los chicos se presentó como Mark, y mencionó que todos iban al gimnasio juntos, que así fue como se hicieron amigos de Susie. Asentí y les agradecí por traerla a casa. Después de que se fueron, sentí una profunda inquietud al ver a mi esposa desmayada en el sofá de esa manera.
Lo que parecía una noche de fiesta con personas mucho más jóvenes que nosotros me dejó con muchas dudas. A la mañana siguiente, hablé con calma con mi esposa sobre todo, y le pregunté por la noche, específicamente sobre cómo había acabado en ese estado. Pero en lugar de mostrar preocupación o arrepentimiento, Susie le quitó importancia. Me dijo que solo estaba divirtiéndose con sus amigos, y que ahora estaba avergonzada porque no pudo controlar la bebida. Se rió como si no fuera nada importante, y me aseguró que no volvería a pasar. Todavía preocupado, le pregunté si había pasado algo más esa noche, si existía la posibilidad de que alguien hubiera alterado su bebida o se hubiera aprovechado de la situación. Pero Susie negó con la cabeza y me dijo que tenía que dejar de preocuparme tanto. Me aseguró que todo estaba bien y que sus amigos no harían algo así. Insistió en que fue completamente culpa suya por beber demasiado, y que simplemente había perdido el control. Entonces le pregunté con más suavidad por qué había estado bebiendo tan a menudo. Empezó a verse molesta, y respondió que aparentemente, esto es lo que los jóvenes suelen hacer cuando salen y ella quería encajar. Admitió que siempre había limitado sus bebidas a 3 o 4 tragos mientras salía con ellos. Para ocultármelo, incluso volvía a casa, y rápidamente se lavaba los dientes, para que yo no notara el olor a alcohol. Esa confesión me impactó. No se trataba solo de su forma de beber. Era el hecho de que había estado ocultando intencionalmente esta parte de su vida. Empecé a preguntarme qué más podría no saber. Intentando juntar todas las piezas, le pregunté si esta era la razón por la que nunca quería que conociera a sus amigos. Tal vez pensaba que los juzgaría o tal vez se sentía avergonzada. Pero en lugar de explicar, Susie puso los ojos en blanco con fastidio. Me respondió bruscamente diciendo que no era obligatorio que yo conociera a sus amigos y que no había razón para hacer un problema de esto. Confesó que no podía hacer amigos con nadie mayor en el gimnasio, mientras que este grupo de personas la habían acogido muy bien, y le gustaba salir con ellos. No intentaba acusarla de nada. La tranquilicé diciéndole con calma que no me molestaba que hiciera nuevos amigos ni quiénes eran. Solo quería saber por qué no me lo había contado antes. A partir de ese momento, el comportamiento de Susie solo empeoró. Ahora que había admitido que salía a beber con sus amigos, parecía que ya no sentía la necesidad de ocultarme nada de lo que hacía. De hecho, empezó a vestirse con ropa mucho más provocativa cuando salía. Faldas cortas, blusas escotadas, tacones altos. Lo que más me molestaba era que empezó a volver cada vez más tarde. Susie llegaba en las primeras horas de la madrugada, siempre completamente borracha y apenas pudiendo hablar. Se estaba convirtiendo en algo habitual, y no podía evitar sentirme cada vez más preocupado por su comportamiento. Esta no era la mujer con la que me había casado. Además de sus salidas nocturnas, mi esposa también empezó a descuidar sus responsabilidades en casa. Dejó de cocinar por completo, algo que antes disfrutaba hacer para los dos. No había comida en la nevera porque se olvidaba de ir a comprar. Con mis largas horas de trabajo, cada vez me costaba más manejar tanto mi trabajo como las tareas de la casa. Ya me sentía estresado en el trabajo, y ahora también tenía que ocuparme de todo en casa. Me frustraba, especialmente porque a Susie no parecía importarle cómo su nuevo comportamiento estaba afectando nuestras vidas. Un día, decidí hablar con uno de mis amigos más cercanos sobre lo que estaba pasando en casa. Le conté todo. Las borracheras de Susie, cómo descuidaba la casa y lo distante que se había vuelto. Esperaba que mi amigo me tranquilizara, pero en cambio, me dio una dura dosis de realidad. Me señaló que todas estas eran señales de alarma muy graves, cosas que había estado ignorando porque todavía quería creer lo mejor de Susie. Me dijo directamente que era muy probable que mi esposa me estuviera siendo infiel, y que tenía que dejar de verla con buenos ojos. Esa conversación me sacudió por completo. La idea de que Susie pudiera estar engañándome nunca se me había ocurrido del todo. Pero una vez que mi amigo lo dijo en voz alta, no pude dejar de pensar en ello. Su comportamiento extraño, las noches fuera, los secretos, todo empezó a tener sentido de una manera que no quería admitir. Me volví más atento y desde ese momento empecé a fijarme mucho más en sus acciones. Algo que noté enseguida fue cuánto tiempo pasaba en su teléfono. Estaba constantemente mandando mensajes o en redes sociales. Pero la forma en que lo hacía parecía sospechosa, más secreta. A menudo escondía la pantalla cuando yo estaba cerca o rápidamente cambiaba de aplicación si entraba en la habitación. Me hizo sospechar. Sabía que si quería descubrir la verdad, necesitaría ver su teléfono. Esa noche, después de que Susie llegó borracha y se quedó dormida en la cama, roncando como solía hacer después de sus salidas, hice mi movimiento. En silencio, me levanté y cogí su teléfono del bolso, con el corazón latiéndome muy fuerte. Me fui rápido de la habitación, con cuidado de no despertarla, y encontré un rincón tranquilo en la casa para revisar su teléfono. Se sentía raro y mal, pero tenía que saber la verdad, aunque significara actuar a sus espaldas.
El primer problema fue desbloquear el teléfono. Susie había cambiado hace poco su contraseña y no la sabía. Por un momento, me asusté, pero luego recordé que Susie era olvidadiza. Probablemente habría puesto algo que pudiera recordar fácilmente. Empecé a probar fechas importantes, su cumpleaños, nuestros aniversarios, pero ninguna funcionó. Entonces, por intuición, probé el cumpleaños de su madre, una fecha que sabía que era muy importante para ella. Para mi sorpresa, funcionó. Había desbloqueado su teléfono. Con las manos temblando, empecé a revisar sus mensajes, con un nudo en el estómago, temiendo lo que podría encontrar. Al principio, no había nada raro, solo conversaciones normales con algunos de sus amigos del gimnasio, incluidas algunas con Mark, el chico que la había ayudado a llegar a casa aquella noche. Pero mientras más leía, más se me hundía el corazón. Ahí estaba, claro como el agua. Mensajes entre Susie y Mark, que iban mucho más allá de una simple amistad. Eran coqueteos e intimidades, y luego había mensajes y fotos entre ellos que no dejaban dudas de que Susie había estado teniendo una relación física con él. Los mensajes se remontaban a semanas, tal vez incluso meses. En una de sus conversaciones más recientes, habían planeado saltarse el gimnasio e ir a un motel cercano para tener su tiempo de diversión habitual. Se me cayó el alma a los pies cuando leí eso. Era evidente que Susie me había estado engañando con Mark todo este tiempo. Rápidamente saqué fotos de los mensajes, asegurándome de tener suficientes pruebas por si las necesitaba más tarde. Me sentía asqueado, destrozado y furioso todo a la vez. La confianza que tenía en mi esposa, la mujer que había amado y con la que había estado casado durante años, estaba hecha pedazos. Decidí que necesitaba más que solo mensajes. Necesitaba pillarlos en el acto, enfrentarla con pruebas que no pudiera negar. El plan del motel que habían hablado en sus mensajes me dio la oportunidad perfecta. Sabía lo que tenía que hacer, atrapar a mi esposa con las manos en la masa. Eso es exactamente lo que hice. Al día siguiente, todavía afectado por lo que había descubierto la noche anterior, decidí actuar. Sabía que Susie y Mark habían quedado en verse en el motel. Salí pronto del trabajo y conduje hasta el motel donde sabía que estarían, esperando pillarlos en el acto. Cuando llegué, vi a Susie y Mark llegar en coches diferentes, tal como esperaba. Estaban riendo y parecían de buen humor, completamente ajenos a lo que estaba a punto de pasar. Tomé fotos de ellos mientras iban hacia el motel, mis manos temblando de rabia e incredulidad. Después de más o menos una hora, salieron del motel. Ver a Susie con el pelo despeinado y una expresión de felicidad despreocupada en la cara, hizo que me hirviera la sangre. Salí de mi coche y caminé hacia ellos con el teléfono en alto para grabar toda la escena. Quería capturarlo todo en video para que no hubiera dudas sobre lo que estaba pasando. Cuando Susie me vio acercándome, su expresión cambió al instante. Se quedó paralizada, poniéndose pálida mientras se daba cuenta de lo que iba a pasar. Mark, por su parte, se quedó callado y se le veía visiblemente asustado, claramente incómodo con la situación. En ese momento, perdí completamente el control. Mi rabia y dolor eran tan grandes que grité todos los insultos que se me ocurrieron. Estaba furioso más allá de las palabras. Le dije a Mark que podía quedarse con ella. Estaba harto de sus mentiras. Susie empezó a suplicar, con lágrimas cayendo por su cara mientras corría tras de mí. Me subí a mi coche y me fui conduciendo, con el corazón latiéndome en el pecho. Logré llegar a casa antes que Susie, y rápidamente empaqué algunas cosas esenciales, ropa, objetos personales, todo lo que pensé que podría necesitar. Luego me fui a un hotel cercano, necesitando un lugar para escapar y ordenar mis pensamientos. Esa noche, movido por una mezcla de rabia, confusión y algo de alcohol, tomé la decisión precipitada de subir un video a Facebook. Quería que todos supieran cómo mi esposa había destruido nuestro matrimonio, mostrar la verdad para que ella no pudiera hacerse la víctima. No recuerdo mucho después de eso, pero a la mañana siguiente desperté con muchísimas llamadas perdidas. Mi teléfono estaba lleno de notificaciones de amigos, familia y, por supuesto, Susie. Sintiéndome abrumado, decidí llamar primero a mis padres. No quería que se preocuparan y necesitaba escuchar sus voces. Cuando hablé con mi padre, mostró su incredulidad de que Susie hubiera sido infiel, y me ofreció todo su apoyo si quería dejarla. Me sentí tranquilo por su apoyo, pero luego llamé a mi madre, y ella tenía una opinión muy diferente a la de mi padre. Aunque entendió mi dolor y por qué había reaccionado así, me dijo que quería que pensara las cosas con más calma. Me sorprendí cuando siguió diciendo que Susie era mi esposa, y que la familia es familia pase lo que pase. Le dije que Susie me había engañado, así que ya no iba a ser mi familia. Mi madre respondió que a veces pueden pasar accidentes así en una familia, y que no todo es tan simple. Le pregunté qué quería decir con accidente, y mi madre contestó de forma misteriosa, que las personas no siempre pueden ser fieles en sus matrimonios durante mucho tiempo,
y que a veces pueden pasar errores. Confundido y dolido por sus palabras, insistí preguntándole si alguna vez había engañado a papá, pero ella se quedó callada. Y eso solo me ha confundido más. Desde entonces, no dejo de pensar que mi madre podría estar ocultando algo. Ningún buen padre animaría a su hijo a arreglar las cosas con una pareja que le ha sido infiel. No puedo evitar preguntarme si mi madre está escondiendo algo de nosotros, y por eso me está empujando a reconciliarme con mi esposa infiel. ¿Estoy siendo tonto por sospechar de mi madre, o estoy pensando demasiado en esto porque acabo de ser traicionado por mi esposa? Actualización 1. Quiero explicar mejor por qué sospecho que algo no está bien. Mi madre siempre ha sido súper comprensiva, igual que mi padre. Como soy hijo único, me criaron con mucho amor y apoyo, y mi madre siempre me ha defendido, nunca ha dejado que nadie me haga daño o me falte al respeto. Sin embargo, por alguna razón, cree que debo darle otra oportunidad a Susie a pesar de que me engañó. Después de leer algunos de sus comentarios, estoy pensando en hacerme una prueba de ADN. No quiero hablar de esto con mi padre antes de tener los resultados. Si la prueba confirma que soy hijo biológico de los dos, entonces supongo que no habrá nada de qué preocuparse. Además, Susie no para de mandarme mensajes de texto y notas de voz pidiendo perdón. Reconoció que se sintió muy halagada cuando Mark empezó a mostrar interés durante sus entrenamientos en el gimnasio. Dijo que se sentía rara vez sexy, al ver que alguien más joven la deseaba, y que simplemente no pudo resistirse. A pesar de que me ruega otra oportunidad, ya no me importa. Actualización 2. Gracias a sus sugerencias, he contactado con un abogado para empezar los trámites del divorcio con mi ex. Como Susie me fue infiel, sé que no tendré que darle dinero y también le voy a pedir que se vaya pronto de mi casa. Ahora, llegando a la parte más importante, mi padre se mostró algo curioso cuando le pedí que me acompañara a hacerme la prueba de ADN esta semana. Simplemente le dije que era para ver si había algún problema genético en la familia, y no preguntó más. También le pedí que no se lo dijera a mamá, explicándole que podría preocuparse sin necesidad por posibles enfermedades antes de tener los resultados. Aceptó mantenerlo en secreto sin pensarlo mucho. Me duele mentirle, pero es la única forma de descubrir la verdad sin que mi madre se entere antes. Todavía estoy esperando los resultados de la prueba. Actualizaré cuando sepa más. Actualización 3. Bueno, parece que todos teníamos razón. Ya tengo los resultados de la prueba de ADN y demuestran que no soy hijo biológico de mi padre. No pude parar de llorar cuando me enteré y fui directo a casa de mis padres en coche. Mi padre casi se le salen los ojos cuando leyó los resultados, y mi madre se quedó blanca. No voy a contar todos los detalles feos porque estoy demasiado enfadado y en shock para escribirlos. Pero mi madre finalmente se derrumbó llorando después de negarlo al principio y admitió que había tenido una aventura con un tipo hace 35 años. Se quedó embarazada de mí por esa aventura, pero como también tenía relaciones con mi padre, esperaba que yo pudiera ser de él. Cuando nací con pelo castaño, diferente al pelo rubio de mis padres, ella sospechó bastante que yo era hijo del otro hombre. Sin embargo, como no quería destruir su matrimonio, cortó rápido con él y guardó el secreto. Mi padre nunca había dudado porque nunca pensó que tuviera motivos para hacerlo y siempre me había aceptado como era. Después de que mi madre lo confesara todo, mi padre estaba furioso, como es normal. Hubo muchas lágrimas y palabras duras. Pero para no alargarme, ahora mi padre y yo nos estamos quedando en mi habitación de hotel. Él parece estar en shock y casi no ha hablado conmigo. Siento mucha pena por mi padre porque de alguna manera entiendo lo que está pasando. No puedo creer que tanto mi esposa como mi madre hayan resultado ser tan mentirosas. Actualización 4. Perdón, ha pasado casi un mes desde mi última actualización. Primero, quiero tranquilizar a todos diciendo que mi padre no me ha rechazado después de la prueba de ADN. Me quiere y ha dejado claro que siempre seré su hijo pase lo que pase. Me siento muy agradecido de tener un padre así. Sin embargo, ya no puede perdonar a mi madre. Le pidió que se fuera de casa a pesar de que ella le rogó desesperadamente, e incluso amenazó con tirar sus cosas, si no se iba por las buenas. Al final, se fue a vivir con su hermana. Me he negado incluso a mirarla porque estoy muy decepcionado por su mentira. Mi padre ha ido a ver a su abogado esta semana para empezar con su divorcio. En cuanto a mi ex, a Susie ya le han dado los papeles del divorcio, y se le ha pedido que se vaya. Como era de esperar, no se lo tomó bien y tuvo la cara dura de presentarse en mi oficina, suplicando otra oportunidad. Le grité delante de todos por ser tan descarada, y le advertí que si volvía a acercarse a mí, pediría una orden de alejamiento. No le queda más remedio que mudarse. Para los que preguntan, he quitado de Facebook el video donde la pillé en el acto, pero lo he guardado bien para poder usarlo como prueba durante el divorcio. Esa víbora no va a conseguir ni un céntimo mío. Por ahora, tanto mi padre como yo estamos muy dolidos y con el corazón roto. Estamos decididos a curarnos y seguir adelante.
Nos estamos centrando en reconstruir nuestras vidas y encontrar fuerzas el uno en el otro, mientras superamos lo que nos han hecho nuestras parejas infieles.